¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Abrimos nuestro informativo con la situación en Palestina, donde la barbarie sionista sigue cobrando más vidas palestinas. El Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza confirmó este miércoles que la ocupación sionista cometió 3 nuevas masacres contra familias en la franja de Gaza, de las cuales 23 palestinos cayeron en mártires y 39 resultaron heridos en las últimas 24 horas. El Ministerio reveló en un comunicado que el número de víctimas de la agresión sionista ha ascendido a 45.361 mártires, mientras que el número de heridos ha llegado a 107.800 desde el 7 de octubre del año pasado. La escritora palestina Wala al-Ifranji cayó en mártir también tras un brutal bombardeo sionista contra su casa en el campamento de Nusayrat. Fuentes de los medios de comunicación de Gaza informaron hoy de que los cadáveres de Wala al-Juma al-Ifranji y su esposo llegaron al hospital de los mártires de Al-Aqsa después de que las fuerzas de ocupación sionistas atacaran su casa en el campamento de Nusayrat en el centro de Gaza. Cabe señalar que la artista y escritora Wala al-Ifranji dejó tras de sí varias obras literarias que describen la trágica situación de Gaza. Y del lado de la resistencia, las brigadas Al-Quds, brazo militar del movimiento Yihad Islámica, publicaron este miércoles en Telegram imágenes de drones sionistas que controlaron mientras realizaban misiones de inteligencia en los cielos de Khan Yunis. A su vez, las brigadas de Al-Qassam, brazo militar del movimiento de resistencia islámica Hamas, publicaron también en Telegram imágenes en las que se apuntaba a un tanque Merkava sionista y se derribaba a un dron Evo Max en la zona del nuevo campamento al norte de Nusayrat, en el centro de la franja de Gaza. En Cisjordania ocupada, ahora las fuerzas de ocupación sionistas continúan las campañas de detenciones en el terreno en distintas zonas de Cisjordania a un ritmo sin precedentes a la luz de la continua guerra de aniquilación y agresión integral contra el pueblo palestino. Las fuerzas de ocupación han detenido al menos 25 ciudadanos palestinos de Cisjordania ocupada, incluidos niños y antiguos presos, según una declaración emitida este miércoles por el Club de Presos Palestinos. Y en el ámbito judicial, la Corte Internacional de Justicia ha iniciado sus procedimientos para emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de la entidad sionista respecto a las actividades de la ONU, las organizaciones internacionales y otros estados en territorios palestinos ocupados. La acción de la Corte se produce en respuesta a la petición de la ONU de obligar a la ocupación a poner fin a sus crímenes contra las agencias onusianas, incluida la UNRWA. Belkacem Faid Aisawi nos amplía la información. Tras su histórica opinión consultiva sobre la ilegalidad de la continuación de la ocupación en los territorios palestinos, el máximo tribunal judicial emprendió otro procedimiento contra las prácticas de la entidad sionista, emitiendo una nueva opinión consultiva sobre las obligaciones jurídicas de Israel con respecto a las actividades de la ONU, otras organizaciones internacionales y en particular la UNRWA. Tras la resolución de la CNES de impedir que la agencia preste servicios básicos a los palestinos y de confiscar sus propiedades y su sede. Este nuevo movimiento de la Corte Internacional de Justicia se produjo después de que la Asamblea General de la ONU solicitara una opinión consultiva sobre el estatus legal de la ocupación en la tierra de Palestina, solicitud que fue apoyada por 137 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel respecto a la presencia y actividades de la ONU y otras organizaciones internacionales en el territorio palestino ocupado. En este contexto, el presidente del tribunal dictó un auto para organizar el procedimiento. El presidente fijó el 28 de febrero de 2025 como fecha límite para presentar al tribunal declaraciones escritas sobre el asunto. El procedimiento posterior se ha reservado para una decisión ulterior. La actuación de la ONU a través de la Corte Internacional de Justicia se produce ante la crítica situación humanitaria en la Franja de Gaza,
que desde hace más de 15 meses se enfrenta a una guerra de aniquilación, matanzas, hambre y desplazamiento, en conjunción con la agresión de la ocupación de sus colonos en Cisjordania ocupada. La nueva medida de la Corte Internacional de Justicia es otro golpe para Antiyad y sus partidarios, después de que el máximo órgano judicial de la ONU calificara lo que ocurre en Gaza de crimen de genocidio, además de su resolución sobre la ilegitimidad de la ocupación en territorio palestino. Una resolución que exhorta a la entidad sionista a cumplir con sus obligaciones y no impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la autodeterminación. Y en Yemen, el grupo Houthi anunció este miércoles que llevó a cabo una operación contra un objetivo militar en la entidad sionista en la región ocupada de Jaffa con un misil balístico hipersónico. En una declaración televisada, el portavoz militar del grupo Houthi, Yahya Sari'a, afirmó que la operación logró con éxito sus objetivos. Las fuerzas de misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes apuntaron un objetivo militar del enemigo israelí en la zona de Jaffa ocupada, utilizando un misil balístico hipersónico de tipo Palestina 2. Y la operación logró con éxito sus objetivos, gracias a Dios. Las Fuerzas Armadas yemeníes, a la luz del genocidio en curso contra nuestros hermanos de la Franja de Gaza, afirman su compromiso de continuar las operaciones militares contra el enemigo israelí. Y en otro frente del conflicto en Oriente Medio, la aviación sionista lanzó bombardeos contra la Beqa libanesa por primera vez desde el acuerdo de alto el fuego. Fuentes de los medios de comunicación libaneses afirmaron que las fuerzas de ocupación sionistas atacaron al amanecer de hoy la zona situada entre las localidades libanesas de Talia y Hazen en el este del país y indicaron que causaron varios heridos. Las mismas fuentes informaron de que el gobierno libanés había exigido anteriormente el fin de las violaciones sionistas y la retirada inmediata de las zonas fronterizas. En Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, decidió este miércoles indultos presidenciales y medidas de apaciguamiento para 2.471 detenidos. Las medidas de amnistía incluyen el indulto total de la pena para las personas sin privación de libertad con una condena firme inferior o igual a 24 meses y las personas con privación de libertad con una condena inferior o igual a 18 meses, además de 8 detenidos en espera de investigación y juicio con medidas de apaciguamiento relacionadas con delitos de orden público. Siempre en Argelia, el primer ministro argelino Nadir al-Arbawi supervisó la clausura de la reunión del gobierno con los gobernadores inaugurada ayer martes por el presidente Abdelmadjid Tebboune en el Palacio de las Naciones de Argel. La reunión culminó con las recomendaciones de los 5 talleres que pretenden concretar el desarrollo local sostenible, lograr la seguridad alimentaria e hídrica, así como crear riqueza y oportunidades de empleo. En su intervención, el primer ministro argelino afirmó que las recomendaciones adoptadas estaban en consonancia con las directrices dadas por el presidente Tebboune durante su discurso de apertura para promover el papel de las colectividades locales en el cuidado de los ciudadanos y la promoción del clima de inversión. لقد تابعت حقيقة باهتمام التوصيات والاقتراحات. He seguido con interés las recomendaciones y propuestas que coronaron los trabajos de estos talleres en consonancia con las orientaciones del presidente de la República anunciadas durante un discurso de apertura, llamando a consolidar el diálogo sobre las cuestiones relativas al desarrollo local, especialmente los proyectos estructurantes de integridad regional, reducir las disparidades de desarrollo y elevar el papel de las colectividades locales en la atención a las preocupaciones de los ciudadanos y mejorar el clima de inversión, en el marco de un enfoque global con el fin de diversificar la economía nacional para consolidar la soberanía nacional mediante el fortalecimiento de la seguridad alimentaria e hídrica, además de dar la prioridad a la calidad de vida del ciudadano en la planificación de los programas de desarrollo definiendo las propiedades y los plazos fijados.
Y en su discurso, el primer ministro argelino señaló que los debates pusieron de manifiesto la importancia de controlar los presupuestos para alcanzar los objetivos deseados de racionalización del gasto público con el fin de lograr un desarrollo equilibrado. Las discusiones pusieron de relieve la importancia de control del nuevo sistema presupuestario y financiero que el gobierno obra por ultimar la publicación de sus decretos ejecutivos en los últimos días, algo que requiere la unión de todos los esfuerzos a nivel central y local para la aplicación completa de este sistema basado en la gestión según objetivos y resultados para lograr los objetivos deseados en la racionalización de los gastos públicos y aumentar su eficacia. En este marco, llamo a todos a seguir adhiriendo al proceso del gobierno destinado a racionalizar los gastos, luchar contra el despilfarro y garantizar una gestión óptima de los programas de desarrollo a nivel local y evitar retrasos en la realización que a menudo provoca una reevaluación, algo que perjudica al presupuesto del Estado. Y en cuestiones energéticas, Argelia estudia poner en marcha un proyecto para generar 1.000 megavatios de energía eólica, después de que un reciente estudio demostrara que el país tiene un importante potencial en este campo. En su intervención en el segundo taller internacional sobre energías renovables, Nordin Yessa, secretario de Estado del Ministerio de Energía argelino encargado de las energías renovables, afirmó que este proyecto se enmarca en la aplicación del Programa de Energías Renovables de Argelia, cuyo objetivo es producir 15.000 megavatios de aquí a 2035. La transición energética en Argelia hacia las energías renovables mediante la aplicación del Programa Nacional de Energías Renovables, cuyo objetivo es producir 15.000 megavatios a principios de 2035. En este marco, Argelia lanzó últimamente un proyecto para producir 3.000 megavatios a partir de energía solar a través de la construcción de 20 plantas nuevas con capacidad de entre 50 y 300 megavatios para cada planta, con un 35% de tasa de integral local. Y por otra parte, el responsable argelino anunció la construcción de una planta solar en la provincia de Tinduf y señaló el desarrollo de proyectos de hibridación de sistemas de energía solar en centrales diésel del sur de Argelia, así como proyectos de energía solar para las instalaciones de Sonatrach, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Una planta de energía solar será construida en la provincia de Tinduf con una capacidad de 200 megavatios utilizando medios de almacenamiento para satisfacer las necesidades de la región y apoyar proyectos de explotación de la mina de hierro de Arashbilet y las fábricas de transformación conexas. Además de ello, se están desarrollando sistemas de hibridación de la energía solar en las estaciones de fabricación de electricidad que operan actualmente con diésel en el sur, además de proyectos de energía solar de las posiciones de Sonatrach, lo que permitirá ahorrar el equivalente a 1,3 millones de toneladas de gas natural y reducirá las emisiones del CO2. En cuestión saharaui, los activistas suecos solidarios con la causa del Sáhara Occidental, Benjamin Ladra y Sana Kotbi, llegaron este martes al campamento de refugiados saharauis de Bojador, al término de su gira en bicicleta en solidaridad con el pueblo saharaui. Los dos ciclistas suecos solidarios con el pueblo saharaui destacaron que su gira en bicicleta, que dura ya más de 2 años y ha recorrido 25 países, tiene como objetivo sensibilizar a la opinión pública sobre la situación en el Sáhara Occidental ocupado y apoyar la lucha del pueblo saharaui. Sobre la situación en Sudán, decenas de miles de personas huyen del país asolado por 20 meses de guerra y donde la hambruna se está extendiendo, afectando principalmente a los campos de refugiados y las comunidades desplazadas. Además, es probable que la hambruna se extienda aún más según una evaluación respaldada por la ONU. Detalles con Belkacem Faid Aissaoui.
Los registros catastróficos de hambruna siguen asolando Sudán, devastado por la guerra, alcanzando niveles sin precedentes que afectan a miles de refugiados al oeste del país, por no hablar de las comunidades desplazadas. Los últimos datos del Comité de Revisión de Hambruna muestran que 638.000 personas se enfrentan ahora a niveles catastróficos de hambre, con otros 8,1 millones al borde de la inanición. El Comité de Revisión de Hambruna descubrió que se estaba produciendo hambruna en 3 campos del norte de Darfur, incluido Zamzam, donde la hambruna se declaró oficialmente en agosto, y entre los residentes y las comunidades desplazadas en las montañas de Nuba, en Kordofán del Sur. Entre diciembre y mayo, 24,6 millones de personas, cerca de la mitad de la población sudanesa, se enfrentarán a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Según el informe, esto supone una profundización y ampliación sin precedentes de la crisis alimentaria y nutricional. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, las zonas de intenso conflicto, incluidas partes de la capital Jartum y Al Jazeera, en el centro de Sudán, podrían estar ya experimentando condiciones de hambruna, pero la falta de acceso a los datos ha impedido una clasificación oficial. La comunidad internacional aún no ha llegado a un acuerdo de alto el fuego entre el ejército sudanés en conflicto y las fuerzas de apoyo rápido. Sin embargo, los civiles inocentes sudaneses siguen soportando el peso de una guerra de la que se solo esperan su final, a pesar de los últimos proyectos de resolución adoptados por la ONU que imponen un alto el fuego. Los bandos enfrentados no han dado muestras de moderación en medio de una total ambigüedad sobre el devastado país. Y cambiemos de asunto. Los guardacostas españoles rescataron este miércoles a decenas de inmigrantes frente a las costas de las Islas Canarias. Al menos 5 embarcaciones de madera fueron localizadas en alta mar a pocas millas de la costa del archipiélago español. Los guardacostas remolcaron hasta el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, una embarcación de madera en la que viajaban 60 hombres y 4 mujeres. Y en Panamá, alrededor de un centenar de personas se manifestaron este martes frente a la Embajada de Estados Unidos en el país, después de que el presidente electo de derecha, Donald Trump, amenazara con recuperar el control del canal interoceánico si no reducía el precio de los peajes para los barcos estadounidenses. Los manifestantes panameños reafirmaron la soberanía de su país sobre el canal y de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no tiene derecho a reclamar ni un centímetro del territorio panameño. Venimos a demostrar, y recientemente la amenaza de Donald Trump de creerse el dueño de nuestro país, a decidir si él se retoma la administración del canal, cuando eso ya es, históricamente el pueblo demostró que es capaz de recuperar su territorio y no lo vamos a volver a ceder. Por más que tenga él alianza y negocio con quienes gobiernan, el pueblo está aquí y es el pueblo el que ha decidido, no los gobiernos ni tampoco el imperio. Panamá es un territorio soberano. El pueblo panameño ejerce su autodeterminación. Aquí hay un canal, es panameño. Donald Trump y su delirio imperial no puede reclamar ni un solo centímetro de tierra en Panamá. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.